6:23, gracias por seguir con nosotros y de verdad me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vicealmirante, qué gusto recibirlo. El gusto es mío, es bienvenido. Un gusto conocerlos aquí ya en persona, aquí en su estudio. Es que sí. Los felicito por esta nueva etapa y me tiene sus órdenes como siempre. Muy amable, muchas gracias. Mucha gente lo dice, luego hasta yo lo digo al aire, me corrige Ciro, ¿no? El vicealmirante Tiscareño, pero pues entiendo que incluso así hasta no le disgusta que le llamen, ¿verdad? ¿O sí? Me conocen en el medio de la Secretaría de Marina Armada de México por Tiscareño nada más, que es mi segundo. Uno, ¿qué culpa tiene? Dicen, ¿no? Es mi segundo apellido. Pues sí, exacto. Si me dicen Velázquez, no es ni volteo. La gente no sabe a quién se refiere. Bueno, y le agradezco a Marco Silva también que esté esta mañana con nosotros. Marco. Manuel, gracias por la invitación. Muy buenos días. Todos los temas del aeropuerto y los aeropuertos hace ya mucho rato. Y hoy hay materia. Hoy hay un gran tema justamente ¿con qué arrancamos? Con el tema del aeropuerto. Pues finalmente lo que se venía anunciando se acaba de publicar esta madrugada en el Diario Oficial de la Federación y es el acuerdo por el cual justamente la entidad a su cargo, vicealmirante, pasa completamente a manos de Marina en un acuerdo presidencial que será vigente a partir de 60 días, corriendo a partir del día de hoy, pero pues esto de manera muy sintética, muy simple, es que el aeropuerto deja la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y va completito a manos de la Secretaría de Marina. ¿Qué significa eso, vicealmirante? Esto es la consolidación de un proceso que inició año y medio con el arribo de 1.500 infantes de Marina a hacerse cargo de la seguridad del aeropuerto en febrero de 2022. Y luego con la llegada de nosotros a la administración, en julio del año pasado también, se inició un proceso de cambio en el aeropuerto. De hecho, ya tenemos el control de todas las áreas sensibles del aeropuerto. Esto es administración, seguridad, aduana, inmigración. Y ya con esto se consolida este proceso que entiendo es un voto de confianza del señor presidente mediante este decreto que desectoriza al aeropuerto del área de comunicaciones y lo incorpora al sector defensa, que es la Secretaría de Marina Armada de México. En efecto, tenemos 60 días naturales a partir de la fecha, pero en esto ya tenemos trabajando varios meses y estamos coordinando todos los trabajos administrativos, el traspaso de todos los recursos financieros, humanos, materiales. Todo lo que hay ahí, lo administrará usted. La Secretaría de Marina, pues, ¿no? A la Secretaría de Marina, exactamente. ¿Qué va a cambiar para el usuario? ¿Qué debería de cambiar para el usuario, vicealmirante? Yo creo que el usuario ya ha sentido el cambio desde un tiempo para acá y el usuario va a sentir más seguridad, va a sentir más orden y principalmente para nosotros va a ser que todos los trámites se hagan de manera más rápida y más efectiva. Al depender, el aeropuerto, como me fue comunicado cuando yo llegué, iba a depender de dos entes, de la Secretaría de Marina, directamente el secretario de Marina en todo lo que es seguridad, y al mismo tiempo, como está dentro de la estructura orgánica del sector comunicaciones y transportes, yo también dependía directamente del secretario de Comunicaciones y Transportes. Tenía dos vertientes. Y bueno, el aeropuerto tiene muchos jefes, tenemos un órgano interno de control interno, que es de la función pública, tenemos un consejo de administración, dependemos también de Hacienda para muchos aspectos, y entonces todos los cambios que queremos nosotros implementar tienen que recorrer unos senderos muy largos y a veces es tanto el tiempo y los trámites burocráticos que cuando ya está por concluirse esos proyectos, dijimos ya no tiene caso ya. Entonces ahora va a ser de manera directa con la Secretaría de Marina. Los militares y los oficiales navales estamos formados en una doctrina de que las órdenes se cumplen de inmediato. En otros medios es muy largo este proceso. Yo siempre he dicho, a nosotros nos dicen paso redoblado, ya. No, y avanzan. Y es de inmediato, ya, a la voz de ya. Y aquí no puede decir
paso redoblado dentro de 20 minutos. Sí, ¿no? o dentro de 60 días avanza, ¿no? Así es inmediato. El trámite está muy avanzado y hay equipos de trabajo Ahora, operando solo juntos. para aterrizar, vicepresidente, porque yo soy un usuario bastante poco regular, digamos, del aeropuerto, 1 o 2 veces al año, no muchas más, pero hace poco escuchaba yo la reflexión a propósito de lo que usted decía, tiene que verse. Sí, en seguridad se ha visto, pero quizá, y no sé si le toca el aeropuerto o sea una cosa de las líneas aéreas, escuchaba una empresaria hace poco que me decía, es que pasar por el aeropuerto tan regularmente como quizá 2, 3 veces al mes es bien molesto, es bien complicado, ¿no? Pero ¿cómo se separa entonces lo que va a haber, si se va a ver en diferencia en lo que tenga que ver con el aeropuerto y su orden, o tiene que ver con las líneas aéreas? ¿Con las líneas aéreas? Sí. Pues sí, porque además es el que se retrasa, es el que le echa la culpa al aeropuerto, ¿no? Son las dos. En efecto, el aeropuerto es el punching bag. Exacto. Todo lo que ocurre, aunque no tenga nada que ver, te dicen dentro del aeropuerto. Hemos logrado coordinar los esfuerzos con las líneas aéreas y especificar quién es el responsable en cada área. Al principio nos acusaban mucho de las maletas. Y como decíamos, que se las roban, que las abren, que las completan. completan. Decíamos nosotros, con todo respeto, no somos maleteros. Las líneas aéreas contratan a una compañía que nosotros autorizamos para que se encargue de descargar las maletas del avión y pasarlas a la banda. Todo ese trámite desde el avión, desde la panza del avión, en unos carruseles hasta que pasan algunas rayos X si vienen del extranjero, y después las depositan en la banda, es responsabilidad de la aerolínea. Si se tarda ahí, o si en ese periodo, en ese tránsito, abren la maleta, le extraen algo, todo es de la aerolínea. Una vez que está en la banda, es responsabilidad del aeropuerto. Si la banda no sirve, es responsabilidad nuestra. Si se pierde algo en ese momento, se pierde la meta, es responsabilidad de nosotros. Logramos separar, pero a las aerolíneas les afectó mucho la pandemia también. Estamos hablando que llegamos y no tenían mucho personal también de las aerolíneas, de los taxis, personas mayores de edad que ya no regresaron a trabajar, muchos desgraciadamente faltaron. Y otros murieron. Y se murieron, entonces ya en las aerolíneas en eso ya están más avanzadas. No tenemos reporte de robo de maletas, no tenemos reporte ninguno desde febrero para acá de alguien que se introduzca las maletas buscando sacar algo. Ahí nosotros insistimos mucho que nos avisen, sí, porque puede ser que el usuario llegue a su casa y ahí se da cuenta. Y ahí se da Pues cuenta sí. Cuando abre la maleta que le falta el perfume, que le falta alguna cuenta ya de está valor. uno frito Nos para tiene que reclamar, avisar. pues sí. Si nos avisa, nosotros vemos qué pasó. Si no nos avisa, no nos enteramos. Muchas veces dice, no vale la pena, no tiene tanto valor, pero lo que buscamos es acabar con eso. Desde febrero para acá no tenemos ningún reporte de robo de maletas. Entonces eso tiene que irse afinando y sintiéndolo el completamente. Todo eso lo está los usuarios. sintiendo. Ahora, el tema, si me deja entrarle al tema, porque yo quisiera preguntarle 2 asuntos. Uno, sobre esto que hemos estado viendo los trabajos de Humberto Patiet sobre estos que llevan droga, que es increíble cómo llegan hasta el último punto con la droga. El tema de la migración, estos testimonios que también hemos leído, sobre todo el año pasado, de aislamientos de migración, pero algo creo que es más fresco, porque estaba en las noticias ayer, que tiene que ver con que los escáneres no funcionan. Cuando pasa uno el filtro de seguridad, pues uno se mete al escáner, le da la vueltecita a la máquina y sale uno seguro de que va uno limpio, pero resulta que no funcionan. ¿Qué pasa ahí, vicealmirante? Empezando por los escáneres. Sí. Es algo que nosotros comunicamos desde hace meses. Lo de los escáneres no es algo que sea muy reciente, ya tiene tiempo. Estos escáneres fueron donados por la Iniciativa Mérida en 2019 a la Agencia Federal de Aviación Civil. Okay. Y la Agencia Federal de Aviación Civil nos la da a nosotros en comodato para operarlos. Se vence el contrato de mantenimiento y nosotros tratamos de renovar el contrato con la compañía que representa al fabricante en México, y nos damos cuenta de que hay mucha corrupción al respecto, muchos malos manejos durante muchos años, y entonces demandamos a esta compañía. ¿Por hacer qué sustancialmente? ¿Por hacer qué o por no hacer qué los demandaron? Pues por dar un mantenimiento deficiente, por hacer cobros indebidos, muy exagerados, por meter
piezas también que no eran las originales. Y entonces cuando el fabricante se da cuenta de que nosotros tenemos problemas con su representante en México, nos avisa que se deslinda de él. Y entonces, en ese momento comenzamos a buscar compañías que se hagan cargo del mantenimiento, que es muy complejo, son máquinas de muy alta tecnología, y simplemente no hay nadie que en México que lo pueda dar. Y entonces nos quedamos sin mantenimiento, no podemos hacer nada, y tanto que presionamos a la compañía de Estados Unidos, se llama Leidos, es la fábrica, es muy conocida en esto, está en muchas partes en México, y nos manda un técnico. Nos manda un técnico, y el técnico está unos días y se va y no regresan. Entonces estamos ahorita en el proceso de licitación, de adquisición de, no de 24, son 24, 20 están fuera de servicio, y vamos a adquirir 30. Estamos viendo si es por adquisición o por renta, en lo que tenemos recursos, porque nos agarran la parte final del presupuesto. Déjenos ir a la pausa, vicealmirante, y déjame hacer la pregunta para regresar con ella. ¿Qué tan vulnerable vuelve la seguridad que estos escáneres no funcionen? Le dejo la pregunta, claro, y vamos a la pausa. Entonces estamos en esta mañana, pues de este martes 8 de agosto de este 2023, hacemos un corte y volvemos. 6:38, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando aquí con el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, es el director del aeropuerto de la Ciudad de México, y a partir administrativamente ya, pero dentro de 60 días, pues es el organizador administrativo de todo el sistema aeroportuario, pues en la Ciudad de México. Nos está diciendo sobre el tema de los escáneres de seguridad, pues que bueno, de los 24, 20 no funcionan, pero que van a ver la manera, ya sea de que compren o de que renten 30. Yo lo que le pregunto antes de la pausa, vicealmirante, es ¿qué tan vulnerable se vuelve la seguridad? Pues con 4 escáneres funcionando, ¿qué tan en riesgo está de que se pase lo que usted quiera? Ya inventemos un arma, una droga, algo. ¿Qué tan vulnerable se vuelve? No hay tal vulnerabilidad, puesto que se recurre a una inspección manual. Esta inspección manual es molesta, es incómodo para el usuario, y lo entendemos. Tenemos que estar nosotros insistiendo mucho a quienes hacen la inspección, que sean cuidadosos, que no toquen a las personas. Hay personas que le molesta, y bueno, eso tiene razón. Pero el tema de los menores, los bebés, es complicado. Completamente. ¿Por qué? Pero esta inspección manual cumple reglas internacionales, o sea, no hay ningún problema. Quisiéramos que no fuera así, porque además es más tardado. Si viera el body scan, es mucho más rápido y detecta absolutamente todo. Es molecular. En este caso puede haber cosas que nos pasen, y de hecho ocurre. Y por eso hemos intensificado las inspecciones en vuelos sensibles. Le estamos pegando muy duro a Japón, le estamos pegando muy duro a Madrid, a esos vuelos en que hemos nosotros detectado unas, por alertas internacionales, porque la señora embajadora de Japón personalmente me dijo: te estoy muy preocupada porque a partir de marzo de este año te retoman los vuelos de Aeroméxico a Narita. Correcto. Que se habían interrumpido por la pandemia, y ahí pasaban de manera cínica droga, mexicanos allá, de manera cínica, antes de que tuviéramos nosotros. Ya llevamos 2 capturas, ya no se han detectado. Una a Narita y una a Madrid, ¿cierto? A Madrid. Llevamos 3 a Madrid y 2 a Narita. Estamos ahí para llegar al punto de abordaje ya con la droga ahí. ¿Cómo le hace para llegar ahí la droga? Es delincuencia organizada. No me queda claro. Es totalmente organizada. Es gente de fuera, gente de otros países y gente dentro del aeropuerto que están perfectamente bien estructurados para llegar. Pero son todos. La gente pasa el filtro y ahí no hay nada. Pero se encuentra adentro, y ya con el área documentada, ya filtrado, se encuentra con una persona que en algún lugar de la sala de última espera, en un baño o algo así, hacen un intercambio de ropa o algo así, y ahí pasan 2-3 kilos de metanfetamina o de cocaína y así. Hemos optado por, aparte de eso, antes de abordar el avión, poner un filtro también adicional, y el binomio canino, que es impresionante. Quisiéramos hacerlo únicamente con mexicanos, pero tenemos que ahí también a japoneses. Al principio
se molestaban como las regalo de líneas despedida, aéreas. últimamente, ¿no? Sí, no podemos discriminar, pero hasta ahorita no hemos descubierto que sea ningún japonés. Todos son pues, gentes que vienen de otro estado de la República, principalmente de Sinaloa, son los que entran con la droga y hacen el cambio ahí adentro. ¿Estos 5 vuelos en qué temporalidad visualmente? ¿Es Madrid, 2 Japón? Es un vuelo diario. Pero digo, ¿los he encontrado en qué tiempos? ¿En estas 2 semanas, 3 semanas? ¿En cuánto? Desde marzo para acá. Ah, de marzo para acá. Desde marzo Correcto. para acá. No teníamos tanto con Madrid, únicamente ellos comienzan a variar rutas. A veces era con el pasajero y ahorita últimamente ha sido con el equipaje documentado, con maleta de doble fondo. El tomógrafo por el que pasan las maletas de los vuelos internacionales no está diseñado para identificar droga, está identificado para identificar explosivos, porque esto se instituyó a partir del 11 de septiembre. Uh-huh. Entonces, por eso también estamos cambiando todo y estamos actualizando. Estamos intensificando completamente. Bueno. Vicealmirante, sobre este acuerdo publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, en donde se transfiere toda la infraestructura, todo el grupo aeroportuario de la Ciudad de México pasa a la Secretaría de Marina, ¿pasa también con la deuda, con estos 4.200, 4.700 millones de dólares? Es decir, hemos estado hablando, usted me decía hace un rato, ¿cómo lo va a sentir el usuario? Más seguridad, pero seguramente estará esperando que haya también mejoras en el servicio, pero esas mejoras implican recursos. Y quizá están heredando una deuda pesadísima por el asunto de la tarifa de uso de aeropuerto. Este asunto está totalmente en manos de la Secretaría de Hacienda y están buscando la mejor forma de resolverlo. Lo que el aeropuerto requiere son recursos para poder tener capacidad financiera, principalmente para el mantenimiento de las terminales, principalmente la Terminal 1, que es una instalación muy vieja que consume demasiados recursos, y los recursos autogenerados del aeropuerto no cubren tanto eso. Se está definiendo cómo se va a manejar esto. Porque la semana pasada el subsecretario de Transportes, el señor Rogelio Jiménez Pons, dijo que eso la Secretaría de Hacienda no lo había definido y parecería que él no lo va a definir a favor del aeropuerto, es decir, que la deuda seguirá existiendo. Coincidimos juntos en el mismo evento. Uh-huh. Y yo escuché, porque él iba delante de mí, que él dijo muy claro que eso estaba en manos de Hacienda, y me preguntaron a mí lo mismo, le dije, esto no está en manos de Hacienda, ni de Marina, ni de Comunicaciones y Transporte, en la cancha de Secretaría de Hacienda y del fideicomiso que administra esto. Pero esta mañana no se ha definido. No se ha definido. Hoy nomás se define lo de la administración, ¿no? Que es lo que dice el Diario Oficial de la Federación. Aprovechar más el vuelo para reiterar, vicealmirante, la semana pasada que se dio a conocer este asunto de que, pues ni modo, la Terminal 1 está muy complicada, es una terminal vieja, tendrá que rehacerse en algún momento, ya no quizá en este periodo de gobierno, pero Aeroméxico de vuelta a la Terminal 2 y todo esto para el 1 de septiembre. ¿Con este objetivo? Sí. El problema del aeropuerto, con el que más batallamos, es la sobresaturación. Uh-huh. Es un aeropuerto saturado. Yo diría más sobresaturado. Hay un decreto de saturación. Sí. Creo que 3 veces publicado. Pero decreto de saturación de personas en terminales. Ya no se puede manejar tantas personas en terminales. Y el año pasado, buscando reducir esa saturación, se redujeron los slots, las operaciones de 61 por hora a 52, buscando esa reducción. Y las líneas aéreas, bajo un proceso muy complejo y muy productivo, todos acordamos esa reducción y operó sin novedad. Pero las líneas aéreas se sujetaron y cumplieron el acuerdo. Pero lo que hicieron es aumentar la capacidad de las aeronaves. Aviones más grandes. Entonces, pues no solamente no se cumplió la reducción, sino que todavía creció. Menos operaciones, más volumen de gente. Más volumen, entonces no se cumplió. Este año estábamos proyectando 52 millones de pasajeros, que es una exageración. Afortunadamente me acaban de informar el área de estadística nuestra que no,
en mayo que cancelamos las operaciones ilegales de las aerolíneas, modificó la cantidad de vuelos y estamos esperando 50 millones este año, que aún así son muchos y no podemos manejarlo. Entonces vienen una serie de acciones que se irán comunicando oportunamente, y la primera fue reducir más. Para reducir. Y la primera fue que la que corresponde al aeropuerto, decirle a Aeroméxico, tu terminal es la terminal 2. Entiendo que en 2021 se te autorizó operar unas posiciones en terminal 1, seguramente por pandemia, pero ahora regresas a tu terminal 2, no pides los slots, simplemente ningún vuelo de Aeroméxico va a operar en terminal 1, y esas posiciones que algunos las conocerán, que son donde operan los Embraer de Aeroméxico, son pequeños, muy incómodas, muy estrechas, son muy incómodas. Esas posiciones se van a cerrar indefinidamente. No se van a resignar a otra línea. Ya no se van a asignar a nadie. Son 3 posiciones muy pequeñas y se cierran para que haya un poquito menos de saturación. En estas medidas que conoceríamos en el futuro, ¿estaría incluida insistir en invitar a líneas aéreas que vayan en su totalidad a Santa Lucía? No tengo información. Por lo menos la medida que toma el aeropuerto y el Consejo de Operación y Horario del aeropuerto es buscando la despresurización de personas, la desaturación del aeropuerto. No tendría que ver con eso. No tiene una relación directa. Si es un impacto indirecto, bienvenido, que así fuera. Pero estamos buscando este problema que no cesa en el aeropuerto. Correcto. Yo le quiero apuntar el tema de migración, que fue muy llamativo, testimonios de pues gente que viene de otros países, quizá algunos testimonios de personas de Colombia, que los separaban de la población en algunas áreas internas en el aeropuerto, y después conocíamos testimonios sobre las condiciones en las que estaban, etcétera, y donde aparentemente migración no participaba al resto del aeropuerto lo que estaba pasando, violaciones a los derechos humanos. Y nos decía hace rato, nosotros ya controlamos la administración, la aduana, migración. ¿Qué encontró allí, vicealmirante? Encontramos que migración era un área demasiado porosa. Había demasiada corrupción, demasiada corrupción, principalmente de vuelos sensibles que tenemos detectados de Centro y Sudamérica. Pasaban de manera sin ningún control, llegaban los inmigrantes, tenían unas puertas simuladas, el migrante ilegal ya llegaba sabiendo a qué inspector tenía que dirigirse, ya le habían dado el dato, en su celular tenía los mensajes de quién lo estaba controlando, y entonces llegamos nosotros y lo dirigíamos a un área y decía, no, yo voy con el número tal. Ya tenía algún distintivo por cómo localizarlo, e inclusive muchos casos de que ya llegaban del exterior con un amparo de un juez de aquí de la Ciudad de México. Ya llegaban amparados. Entonces, es lógico, en las redes, principalmente en Sudamérica y Centro, hay un ataque muy fuerte de que vulneramos derechos humanos. Nos han venido a ver muchas organizaciones y muchas autoridades. No hay ninguna vulnerabilidad, no es ninguna cárcel. Por supuesto que son inmigrantes ilegales, y se les tiene que tener separado porque están ilegalmente en el país. La responsable directamente es la compañía que los trae. Ellos ya abordan la aeronave de manera ilegal. Entonces, según la reglamentación, quien tiene que encargarse de ellos es la compañía que los trae. Entonces, ella los detiene, los alimenta y los tiene que regresar dentro de las primeras 24 horas en el primer vuelo que haya. Eso a veces se complica porque son muchos y entonces tiene que irlos poco a poco dosificando, pero muchas autoridades nos han venido, muchas organizaciones, no hay tal derecho humano, no hay tal violación, pero son también, lógicamente, en algunos casos violentos y ponen en peligro el orden en esas partes de ahí, porque alguien en ocasiones los organiza desde México. Tuvimos un caso de senegaleses grave, todavía hace como un mes para acá, que venían de Turkish Airlines y tuvimos que tener reuniones muy importantes porque Turquía nos decía, yo no les puedo impedir que aborden porque por la ley de Turquía están legales, traen todo. Pero llegando y traían un vuelo de conexión para un país de Centroamérica, vuelo de conexión con boleto.
entonces no les impedían nada, pero apenas subiéndose la aeronave cancelaban esa reserva, y entonces ya venían ilegal, y llegaban aquí y se nos amontonaban. Ya llegamos a un acuerdo con las autoridades que tienen que venir con una visa de conexión, si no, se regresan. Es un problema muy frecuente, creo que ese problema lo tenemos mucho menor que otros países en Europa, pero requerimos estar permanentemente ahí. ¿Esa porosa área de migración ya no es tan porosa o ya terminó de ser porosa? Era tan porosa que hasta funcionarios del aeropuerto abogaban por algunos funcionarios de ahí, autoridades de gobierno también, de repente me hablaban, oiga, fíjese que hay ahí un tal persona que necesitamos que lo apoye. Eso se acabó completamente, no damos ningún tipo de privilegio, lo controla directamente, y tenemos personal ahí, tenemos personal en inmigración y tenemos personal en la aduana que está encargada de la operación. Y afortunadamente desde el principio de esto el señor presidente dio todo el apoyo y me nombró mando único en el aeropuerto. Y mando único quiere decir que tiene que participarme completamente en autoridades que inclusive no forman parte de la administración del aeropuerto, sino son otras dependencias. Todo eso en una sola persona, y eso nos ayuda en la toma de decisiones y además en la rapidez en las mismas. Yo quiero insistir, ¿qué va a encontrar el usuario entre el 8 de agosto, hoy que se publica este acuerdo, y el 8 de octubre que entra formalmente en vigor? ¿Qué diferencias, vicealmirante? Que podemos consolidar lo que hemos hecho, podemos vencer inercias, podemos alcanzar objetivos de manera más rápida, podemos obtener los recursos que requerimos y principalmente orden. Esto no quiere decir, y lo quiero insistir, que vamos a sacar a todo el personal civil que labora ahí. Ahí hay sindicatos, somos 1,200 empleados ahí, más las compañías que contratamos como a 7,000 empleados. Esto no va a cambiar. Esto no quiere decir que vayamos a correr ni a despedir gente, sino simplemente que al pasar a una Fuerza Armada tiene que manejarse con los valores tradicionales de la Fuerza Armada. Más orden, más seguridad, más doctrina, y eso tiene que permear en todos. Y la gente lo sabe, hemos estado diciéndoles que no se preocupen, que lo único que busque, ellos, los empleados van a seguir cotizando al Seguro Social, ellos van a seguir teniendo un sindicato, no se preocupen. No es para llenar de marinos, pues. No es para llenar de marinos todo el No vamos a llenar de marinos. Es un asunto de estructura, de administración de orden. Así es, los únicos que no visten ropas de civil en el aeropuerto son los marinos que están encargados de la seguridad. Todos los demás andan de color beige, ¿no? Sí, los he visto de color beige. Según la temporada, ¿no? Beige o azul marino, según... Estamos por inaugurar en septiembre, estrenar uniformes nuevos, porque cuando llegaron fue de un día para otro. Sí, pues el presidente ordenó que hubiera... Y de un día para otro llegaron 1,500 marinos de todo el país, con los uniformes normales de camuflaje que traían. Le hicieron unos uniformes rápidos y ahora van a estrenar unos uniformes con mayor imagen y que den más confianza. ¿No va a aumentar este número de 1,500 marinos? No creo que aumente. Ha funcionado. Pues muy agradecido, vicealmirante, por haber venido con nosotros, por desmañanarse temprano acá con nosotros, vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Pues mucha suerte en toda esta administración, y pues creo que hay mucha gente que reconoce además el trabajo que está usted haciendo escasamente de julio del año pasado para acá. Se ha notado. Creo que se ha notado, y pues nosotros aquí listos y atentos para ver ahora cómo viene este ajuste, si es que se va a notar en algo, ¿no? Simplemente vamos en el día a día. Se va a notar, ya se ha notado, se va a seguir notando, se va a ver más claro. Es la presencia de la Secretaría de Marina ahí. Esa responsabilidad tenemos a bordo. No es el trabajo individual, es la institución que tiene más perfección de percepción social, de más puntuación en México. Y esa es la responsabilidad que traemos. Muy bien. Y que gracias por la desvelada, me sirve porque pues este día va a ser muy largo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, nos vamos mañana, lo sabe, comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos un corte y regresamos con Ciro Gómez Leiva.